buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Hoy, amigos míos, antes de que empiece el vídeo, quiero que me felicitéis. No porque sea mi cumpleaños, sino porque este vídeo me va a quedar muy bien. Lo sé, tengo una precognición, tengo una clarividencia sobreañadida sobre lo que va a ocurrir en este vídeo, porque es maravilloso, es increíble y es uno de los aspectos que más me gusta de Mundo Azul, que descubro cosas nuevas, que me obligo, que no me hace falta que me obligue, ¿no? Pero es una forma de hablar, me obligo a investigar, me obligo a correlacionar hechos, correlacionar personajes, a seguir la pista a través de la historia de multitud de, bueno, pues de circunstancias, de filosofías, de religiones, de sistemas de pensamiento, y eso me maravilla porque termino encontrando una lógica detrás de todo esto y sobre todo termino hallando cosas, hallando respuestas que me ponen ni más ni menos que en la pista de nuevas incógnitas, con lo cual lo primero que tengo que hacer es, me lo tenéis que agradecer, pero yo os tengo que agradecer que sigamos aquí, que Mundo Azul esté siendo, no voy a decir una vía de escape porque no es una vía de escape, pero sí es una forma de proyectarme, de proyectar, de dedicarme a lo que me gusta. Es una especie de placa de ensayo, de tubo, de probeta, para probablemente un futuro no muy lejano, en el que intento desarrollarme como profesional, como persona lo primero, y luego como profesional, como investigador, y sobre todo y lo más importante, como escritor, que es lo que quiero ser. Por lo tanto, también os lo agradezco a vosotros que sigamos aquí. Y hoy le quiero agradecer al hombre del cual vamos a hablar, hombre, ser, entidad, personaje histórico, que en este caso es el mítico, enigmático, esotérico, virtuoso Hermes Trismegisto. Muchos de vosotros ya lo sabéis de quién estoy hablando, porque hablamos hace poquito del famoso Kybalión y de quién lo había escrito o de quién supuestamente procedía el manuscrito original, el cual alguien, o este alguien del que hoy vamos a hablar, había escrito o había sido como poco progenitor o maestro de estas ideas o de estas enseñanzas. Pero por favor, ver el vídeo hasta el final, porque os voy a dar un golpe, un punch intelectual, y sobre todo vamos a unirlo con un aspecto mágico. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, en latín clásico Mercurius ter Maximus, es el nombre griego de un personaje helenístico legendario que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Tot y el dios griego Hermes. Es el supuesto autor de la Hermética, una serie muy diversa de textos pseudopigráficos antiguos y medievales que sientan las bases de varios sistemas filosóficos conocidos como el hermetismo. La sabiduría atribuida a este personaje en la antigüedad, combinada con un conocimiento tanto del mundo material como del espiritual, fue lo que hizo que los escritos se le atribuyeran y fueran de gran relevancia para quienes se interesaban por la interrelación entre lo material y lo divino. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y el desarrollo, un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia, como la tabla esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de la filosofía, como el Corpus Hermeticus. La figura de Hermes Trismegisto también se encuentra en escritos islámicos y bahá'ís. En esa tradición, Hermes Trismegisto ha sido asociado con el profeta Ildris. Antiguos escritores griegos del reino ptolomaico de Egipcio
empezaron muy temprano a identificar deidades extranjeras con miembros de su propio panteón, en lo que se ha llamado Interpretation Graeca. Heródoto, por ejemplo, escribe que del egipcio nos vinieron además a la Grecia los nombres de la mayor parte de los dioses, y señala específicamente con respecto a Hermes que los egipcios no solo representaban con un miembro erecto, costumbre que según él los griegos habían adoptado de los pelagasos. El nombre de Hermes está relacionado con mojones en los caminos que servían de señalización a los viajeros y, más tarde, a pilares cuadrados que llevaban encima una cabeza, un falo erecto, las llamas Hermas. Hermes era el dios de los viajeros, los pastores, los comerciantes y los ladrones, mensajero de Zeus y acompañante de los muertos. Sin embargo, no se puede concluir de Heródoto que el dios identificado con Hermes fuera el egipcio Thoth. Una referencia griega micénica a una deidad o semideidad llamada Tiriseroe, Trisero, Ero 3 veces o triple, se encontró en 2 tablillas de arcilla en línea B, en Pilos, y podía estar relacionada con el posterior epíteto de 3 veces grande, Trismegistos, aplicado a Hermes, Thoth, en la mencionada tablilla PTN 316, así como en otras tablillas en línea B encontradas en Pilos, Nosos y Tebas, que aparece el nombre de la deidad Hermes como Emaha, pero no en ninguna conexión aparente con Tris-Eros. Esta interpretación del material micénico, poco conocido, es debatida, ya que Hermes Trismegisto no aparece referenciado en ninguna de las copiosas fuentes antes de que se hiciera su aparición en el Egipto helenístico. Más tarde, varias de las características de Thoth se asociaron a Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primero o en el segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticias de textos egipcios. No obstante, en algún momento de la ambigua noción de la divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, a la cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos. Siegfried Moritz ha sugerido en Religión de Egipto la referencia a la autoría de Thoth, que se basa en la antigua tradición, y la cifra de 42 probables que se debe al número de gnomos de Egipto, y por tanto pretende transmitir el concepto de integridad. Por otra parte, un pasaje del Kybalión dice que algunos consideraban que Hermes Trismegisto había sido contemporáneo de Abraham, y que incluso algunas tradiciones judías decían que este último obtuvo varios de sus conocimientos en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Como veis, un diminuto resumen de lo que vamos a encontrar sobre el maravilloso Hermes Trismegisto. Un personaje muy curioso, y ahora vamos a ver por qué es curioso. Es mencionado en diferentes religiones, en diferentes filosofías, como el Islam, como la época helenística, en la tradición egipcia tardía y en la correlación con ciertos personajes o misioneros de la religión hindú. Nombres que se le dan, y quedaros con cada mensaje que os estoy dando, que es muy importante. El 3 veces grande, el maestro de luz, el iluminador divino, alguien escogido y elegido para la revelación, una especie de intermediario. Por eso se le relacionó, no solo porque se creía que era una especie de divinidad, de hecho después en la Edad Media se reverenció como tal, sino que se asoció a dioses que fueron de alguna manera también intermediarios, que de alguna manera también hicieron de reveladores. En este caso, Thoth y su famosa pluma, su famoso escrito, su famosa forma o actitud del conocimiento, con padres de las religiones como por ejemplo Abraham o Enoch,
y también con divinidades tan curiosas, porque es curioso, no me vais a decir que no, por favor, que en este caso es Hermes. ¿Quién era Hermes? Que era un dios. En este caso Hermes, como bien vosotros sabéis, además de ser el protector de muchos viajeros, era el mensajero de los dioses. En este caso, la voz o el mensaje propio del mismísimo Zeus. Increíble, pero también está asociado con ángeles mensajeros, con uno que es casi considerado como el escriba de Dios o la voz de Dios, que aunque no es no muy conocido, sino que no tiene mucho protagonismo, pero también está asociado con mensajero, en este caso también con Metatrón, que Enoch también está asociado con Metatrón por ser un mensajero y también está asociado con Hermes Trismegisto. Increíble, sí, lo sé, pero es así. Y amigos míos, ya que la propia palabra de Hermes Trismegisto además funciona como una asociación o personificación de diferentes deidades o diferentes mensajeros en diferentes culturas que hacen una especie de superposición de unas con otras, otras con unas, y ya que la cultura helenística influyó, si además en el propio Europa, pero sí con connotaciones completamente diferentes en las dos civilizaciones y religiones, ya que una, por ejemplo, salió de otra, que en este caso son los romanos, fueron influidas potentemente por el helenismo. En este caso, amigos míos, es Egipto. Doblemente. Lo primero, evidentemente, por la comercialización del Mediterráneo y por la influencia y las diferentes guerras que tuvieron con estos, pero además por la doble conquista que los romanos hicieron. Con lo cual, increíble. De hecho, como bien sabéis, en aquella época, antes, durante y después de lo que es todo lo que es el Imperio Romano, la lengua casi oficial, prácticamente como ahora es el inglés, no era el latín, amigos míos, era el griego, el koiné, la lengua que servía de conexión entre diferentes pueblos, sobre todo pueblos que comerciaban, civilizaciones, culturas, llamarlo como queráis. Amigos míos, gracias a esa personificación se cogieron dioses, se cogieron, vamos a decirlo así de alguna manera, se cogieron profetas, mensajeros, culturas, idiosincrasias de cosas que habían pasado en otros lugares y las adoptaron. Y en este caso el personaje de Hermes Trismegisto, amigos míos, le pese a quien le pese, y el que esté conmigo, gracias, porque es así y os lo puedo asegurar, es lo primero una corazonada y lo segundo una correlación de hechos en diferentes contextos, que ahora lo vamos a ver. Amigos míos, Hermes Trismegisto no es nada más ni nada menos que el famoso e increíble Melquisedec. Y además que para empezar se solapan, porque todo lo que no tiene Melquisedec, que es prácticamente historia o hechos al margen de lo que podríamos decir que es Abraham, que en este caso le pagaba incluso hasta diezmo, amigos míos, lo tiene Hermes Trismegisto, que es todo el conocimiento que nos legó. Y en este caso de Hermes Trismegisto no se sabe espiritualmente nada más allá de que era un maestro, y en cambio de Melquisedec sí se sabe que era casi prácticamente divino y que era el mensajero del Elión. ¿Lo veis? La primera ya, la primera contraparte, la primera dualidad de equilibrio. Lo que no se sabe de uno se sabe de otro, lo que no se sabe de otro se sabe de uno. O sea, es una figura casi homónima. Homónima no, que es la misma, amigos míos, y os lo puedo decir. Y ahora vamos a continuar. Hermes Trismegisto hay, y no soy el único, y hay gente que ha hecho estudios, literalmente, quienes consideran que se trata, como digo, de Melquisedec, el llamado sabio de Salem, posteriormente relacionado no con un pueblo, que es en este caso lo que yo pienso que era Salem, sino con el mítico Jerusalén, quien también fue conocido y reverenciado, amigos míos, y esto estoy hablando de historia, no estoy hablando del libro Durantia todavía, en Egipto, que fue mencionado en los escritos bíblicos como un sacerdote del Altísimo y que no tuvo principio ni fin, y que el mismísimo Abraham, como os he dicho, le reverenciaba y le pagaba diezmo, que eso era una cosa, el diezmo no solo era pagar dinero, sino era dar tributo, es algo de ti, era mucho más simbólico, iba mucho más allá en los tiempos de Abraham, por lo que se presume que fue un personaje extremadamente importante. Por otro lado, Trismegisto también era reverenciado y también se le asocia, y no solo en el Kybalión,
sino en algunos textos muy perdidos y muy concretos que se pueden, o que se puede ver la correlación o el guiño a que era el mismo personaje, pero de Hermes Trismegisto al margen de su figura, que no pasa, por ejemplo, con Melquisedec. Sí que nos han legado conocimientos y está asociado con, además de los 7 principios del hermetismo tan famosos en el Kybalión, también está relacionado con conocimientos tan increíbles por experiencia propia como es la Cábala, que también está relacionado Melquisedec con ello, pero no tan intensamente como Hermes Trismegisto. ¿Ves? Solo sabemos el conocimiento, con geometría universal y con principios, ahora sí, los 7 principios del hermetismo, que son la mente, la vibración, el espíritu, la conciencia, la dualidad de la vida, el fluir de las cosas, casi prácticamente una línea básica con todo el conocimiento asiático oriental, que es donde llegó, o sobre todo influyó, en este caso, Melquisedec barra Hermes Trismegisto, pero que también resultó ser, y ambos personajes están plasmados y fueron personajes importantísimos en Egipto. Y ya que estamos hablando de una superposición de personalidades, de entidades, de seres, de hombres, si queréis verlo como queráis, ¿quién me dice a mí que ya que el sabio de Salem, dicho ahora sí, desde el prisma, desde el libro Durante y todo lo que nos dice, tuvo mensajeros y se extendió por diferentes lugares de Oriente, llegó a crear las religiones o a fundamentar o a ser acopio de grandes religiones y a meterse de lleno en el hinduismo, por ejemplo, en religiones como el zoroastrismo, por ejemplo, y en religiones también, como por ejemplo del imperio egipcio, muchas veces se me tralaba la lengua. ¿Quién me dice a mí que en este caso ese personaje no generó una figura completamente diferente? Y amigos míos, creo que esto es así por lo siguiente: por su influencia en Egipto, y además en Egipto concretamente es donde más se ve el paralelismo si estudiáis los textos, por sus enseñanzas. En este caso sí que yo solapo no la historia, no lo ortodoxo, sino en este caso el libro de Urantia, por su influencia en diferentes lugares, ya que Hermes Trismegisto también se habla en diferentes lugares o en diferentes religiones, civilizaciones en este caso, váyase por ejemplo la Grecia helenística, y por su relación con diferentes figuras contemporáneas entre sí, o casi, por su mención, en este caso por ejemplo como son Abraham o Enoc, importantísimo, mención e idealización de un mensajero del cielo, ya que eso se considera a Melquisedec en su momento y eso se considera también a Hermes Trismegisto, y además es que son exactamente lo mismo, sabios que vienen a enseñar algo al hombre y que comparten momentos históricos, comparten conocimiento, comparten extensión o propaganda, y encima, y lo más importante, es que en el libro de Urantia te dice que fue el precursor de Jesucristo, en este caso de Jesús de Nazaret, y Hermes Trismegisto sobre todo se cree que fue el precursor o uno de los grandes precursores del posterior cristianismo. ¡Por favor! ¡Por favor! Es más, el 3 veces grande, y esto es una relación que he hecho yo, puede parecer más lógica, menos lógica, pero ¿quién me dice a mí si no es una correlación que nos falta en los textos históricos de los 3 círculos concéntricos, el 3 veces grande? La filosofía que se nos relata en el libro de Urantia de los 3 círculos concéntricos, o esa trinidad, que el 3 veces es, si más, al triunvirato de lo que se entiende por Trinidad. Pero es que la Trinidad está asociada con un montón de conceptos o de ideologías, en este caso vistas desde el cristianismo como el paganismo, pero es que hay mucho paganismo y hay muchas religiones paganas, no solo nos vayamos a lo celta, no, hay muchas religiones paganas que hablan ya de una trinidad, pero que directamente fueron influenciadas, en este caso, por el pensamiento de Melquisedec. Amigos míos, para mí no hay ninguna duda, Hermes Trismegisto es literalmente y llanamente Melquisedec, una forma diferente de nombrar al mismo personaje, y que por la superposición que hacían antiguamente de la gran influencia de ida y de vuelta, o sea, del
de lo griego o lo romano después, o lo egipcio a lo romano y a lo griego a lo romano, y leyendas impresionantes que tomaban y adquirían, y personajes que de alguna manera, al pasar por un idioma, por un concepto y por una ideología completamente diferente, terminaron cambiando, terminaron llamándolo totalmente diferente. El de los 3 círculos concéntricos, el sabio, el iluminador, el 3 veces grande, el que gracias a esos 3 conceptos de la divinidad, o al que viene a legarnos un conocimiento de lo trino, es 3 veces grande. El sabio, que nos legó el esoterismo, la cábala, que nos legó el contacto divino, que nos legó el equilibrio, una influencia de fluir, de diferente tipo de concepto de la vida que no se entendía. Un personaje que caló tanto que doblegó a entidades como Abraham, que influyó en civilizaciones tan potentes como Egipto, que también influyó en religiones como el zoroastrismo, como he dicho antes, caló también en el judaísmo, también caló. Lo que pasa es que evidentemente también hay mafias en todos los aspectos, y la religión no es ahora una mafia, siempre ha sido una mafia, pero también caló mucho en la religión hindú y en diferentes también civilizaciones del Medio Oriente, con lo cual, amigos míos, ahí veis el legado de Melquisedec, ahí veis el legado de Hermes Trismegisto. Amigos míos, esta es la gran sorpresa, para los que no lo conocían y para los que ya lo conocían, refrescarlo, de quién para mí es realmente Hermes Trismegisto, un personaje sin igual cuando verdaderamente quitamos esa máscara de la Edad Media, luego rescatada del siglo XVII, del ilustrismo, del esoterismo, de diferentes logias masónicas que se atribuyen ser de Egipto, que no sé qué, que no sé cuántos, que un popurrí por aquí, por allá de alquimistas o magos, y que cuando le quitas realmente toda esa capa y capa de historia, de tergiversación, de misticismo y esoterismo, realmente queda eso, un personaje que vino mucho antes de otro personaje increíble, en este caso es Jesús de Nazaret, a legarnos algo que conmocionó y que ya ha llegado incluso hasta nuestro momento, y que hoy en Mundo Azul lo rescatamos. Hermes Trismegisto, para mí, Melquisedec, el sabio de Salem. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.